¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Agradecido a Presid, agradecido a la regional que de alguna manera creyó que esto podía ser importante de tener este intercambio y agradecido a, si bien por ahí no el equipo mismo, porque no fue un equipo, es como un equipo virtual y es una red que de alguna manera ha ido transmitiendo esto que yo les vine a contar hoy, que es el mimo que me hace Apresid, de que yo se los presente y que las empresas de alguna manera han hecho que en muchos lugares se adopte. Yo voy a tratar de pasar muy rápido, muy rápido. Hay cosas que ya es como el gol del Chango Cárdenas lo que le voy a mostrar. Pero bueno, tiré algunas enredaderas nuevas acá. Dentro de todas las interacciones que hay en un proceso sistémico, algunas definen planes de negocios. Otras definen especializaciones. Otras definen vocaciones y definen por ahí que no importa tanto el dinero. Yo acá les puse el link para que les queden. Esto es de la cultura japonesa y de algún modo nos permite adaptarlo a un enfoque sistémico del laburo que uno quiere hacer. Dentro de lo que es el enfoque sistémico, vamos a ver cómo ese objetivo, cómo ese propósito, lo ubicamos dentro del sistema. Si estamos haciendo todas las cosas o pensando que lo que vamos a hacer en un mundo en donde dice que el cliente tiene razón, bueno, cuesta comunicarse con el cliente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que pensar que lo que estamos haciendo depende de que este muchacho pase su metabolismo basal y a partir de ahí toda la parafernalia de papers que hay que dice fertilización, nutrición, momento de corte, momento de pastoreo, rendimiento, volumen, híbrido, qué sé yo, pero bueno, a mí me trajeron para que charlemos un poquitito de qué hace el fierro ese que de algún modo hace girar algo, se mueve y mete la semillita, que hoy hay un nivel genético que prácticamente es, no les digo que es único, pero estamos a nivel mundial destacándonos. Entonces, hay muchas cosas que definen de algún modo la venta, hasta cómo trata el vendedor al comprador. Y en definitiva, el momento de implantación y cómo se implanta es único, irrepetible y perdemos prácticamente todo si no lo hacemos bien. Y el cliente, hay que ver en qué punto del sistema nos paramos para definir el cliente. Esto es como la base prácticamente de todo. Yo no les voy a hablar del proceso, habrán leído y sabido el momento, fecha de siembra, se discute que uno, que el otro, que sí, que no. Esto lo van a tener ahí, se cuelga en el Congreso y si alguno tiene un pendrive se lo paso por WhatsApp. Ahora me quedé en el 45. Pero en definitiva yo voy a hablar solamente de una partecita de todo esto que por ahí nos complica la vida. La primera partecita es tratar de entender, y me voy una para adelante y vuelvo, tratar de entender que la sembradora primero no es una máquina, es un conjunto de máquinas simples que constituyen lo que los viejos decían herramienta. Esta es una herramienta que nosotros vamos a usar, ¿para qué? Vamos a usar una herramienta para meternos adentro de la tierra. ¿Qué es esto? Fertilidad. La estamos sacando adentro del surco. Estamos sentados en la mesa y tenemos toda la fertilidad acá. Si yo hago el análisis de suelo acá, me va a dar mucho mejor que lo que quedó dentro del surco. No voy a hablar de cuchillas. Ya alguna vez hablé todo tiempo de cuchillas. Esto es una historia. No voy a hablar del surco, pero el mensaje que hace un rato hablaba con Martín Bigliardi es
profundidad y buen laburo de la cuchilla es persistencia. Permítanme que le erre por un 15%, pero el 85%, persistencia, es que la cuchilla haga el laburo antes que pase la sembradora. La cuchilla no es parte del tren de siembra, el tren de siembra empieza atrás. Podemos discutir filosóficamente de eso, pero el tren de siembra empieza atrás de la cuchilla. Si la cuchilla anda mal, todo lo de atrás anda mal. Si la cuchilla anda 6 puntos, todo lo de atrás tiene que multiplicar cada uno de esos por 0,6. Y cada uno afecta al que sigue. Bueno, dije que no iba a hablar y no voy a hablar. Entonces, todos estos bichos que nosotros sembramos tienen prácticamente dos maneras de laburar. Si la leguminosa, si la compuesta, si la crucífera que sembramos, nosotros la ponemos arriba de algo duro, la raíz, que es lo primero que crece siempre, actúa como un crique, la levanta. Y ese es un gusano que se mueve. Si yo lo pongo arriba de un trapo húmedo, le doy un vaso y lo doy vuelta, ese vaso, y lo pongo así, en algún momento cabecea el borde del vaso, se mueve. En cambio, la gramínea, el brote va hacia arriba, lo que va para el borde del vaso, si hacemos el mismo experimento, si no háganlo, la raíz va al borde del vaso. Entonces se tratan de manera totalmente distinta, pero tenemos que meterla dentro de la misma herramienta que nos va a permitir de algún modo que esto se desarrolle. Acuérdense del cliente siempre. Dije que de cuchillas no iba a hablar. Entonces vamos a hablar de herramienta. Esta es la que decía de cosas, ¿no? O sea, hay un americano que hace un montón de años, cuando yo era muy joven, vino y nos dio una charla y dijo, para poder seleccionar una máquina hace falta todo esto. En realidad, eso, ¿qué terminamos haciendo nosotros? Terminamos poniendo a modificar una máquina que alguien hizo para que siembre soja, ya les voy a mostrar algunas fotos, para poder sembrar una pastura. Entonces, ¿qué modificamos y quién modifica? Es una manera de decir cuál es la parte más importante de otro modo. Entonces, ¿qué modificamos de la máquina? ¿Y quién lo modifica? ¿Hay que modificarla realmente? Si vamos a identificar una máquina para que siembre pasturas, fíjense algunos detalles, no importa, traté de que uno no se diera cuenta, y no voy a hablar de marcas. Fíjense el distribuidor de soja. Miren la alfalfa, que es más grande y más pesada que la soja, y viene más cerca del suelo, no sé dónde viene. Ya nació, si está húmedo el tubo, ya germinó dentro del tubo. ¿Por qué? Porque alguien la pidió con cajón alfalfero. Y ese tipo hace muchas hectáreas de soja y no hace tanta de pastura. Entonces no es lo mismo hablar de siembra de pastura allá en Tupago, que sembra, qué sé yo, 3.000 hectáreas, 4.000 hectáreas, o los guasunchos, que un día, si tenemos que sembrar 4.000 hectáreas, ingeniero venga, bueno, de un saque en una campaña. O un tipo que hace 20 de alfalfa, después siembra avena, después tiene que hacer otra parte, ni hablar la pulverizadora que viene después en el tanque, las mezclas, que si hay pulgón, ese otro tema acá. Antes era más sencillo, estábamos en convencional. En directa se complica un poco, pero se complica un poco hasta que nosotros pensamos como semilla. Voy muy rápido para sentarme ahí y tirar víbora después. Bien, entonces, ¿qué modifica y quién la modifica? ¿Con qué criterio? Me voy a dedicar únicamente a profundidad de siembra. Hace mucho tiempo, en Gruesa, yo veía que la profundidad del surco era homogénea y las ruedas tapadoras me hacían cambiar la profundidad, porque profundidad de siembra es la cantidad de tierra que tiene la semilla arriba. Yo antes decía, si estoy arriba de la terraza o arriba de un techo y pongo una semilla y le pongo 1 centímetro de tierra, está a 1 centímetro. Y si estoy dentro de la fosa en el taller mecánico y pongo una semilla y le pongo 1 centímetro de tierra arriba, está a 1 centímetro de profundidad. O sea, la semilla no sabe relativamente dónde está. Entonces nosotros veíamos con el concepto de maíz, este muchacho que estuvo en West Lafayette, cuando vino acá y habló de variabilidad temporal,
y nos cambió un poquito la música que nosotros teníamos respecto del maíz. Entonces empecé a ver que las planillas que yo tenía para ver si el maíz... ¿Alguien buscó un maíz en B5 alguna vez? Porque hablamos, hay que buscar un maíz en B5 y decir, este está en B5 y el de al lado le falta o se pasó o casi arranca en B6, ¿no es cierto? Es fácil poner. Entonces, bueno, con el tema de profundidad teníamos esto. Entonces la rueda tapadora me complicaba la vida. Entonces nos pusimos a laburar en ruedas tapadoras, escribimos rueda tapadora, becarios que hoy son estrellas, becarios que hoy tienen realmente muy buenos laburos, me dieron una mano en esto. Hicimos este dibujo y evidentemente no se entendió bien. Después hicimos este dibujo en donde agregamos el punto D. El punto D es la superficie original del terreno. Y ahí lo llevamos a pasturas, porque surgió de casualidad en pasturas. Surgió de casualidad en pasturas. Entonces, si yo tengo un surco que tiene variación, porque la rueda limitadora, ahora les voy a mostrar un esquema de esto, va copiando más, menos mugre, más residuo, una caña, un cascote. Me quedé sin carga en el resorte para esa dureza del momento, se levantó más, se levantó menos. Yo tengo surcos, el abre surcos, y la rueda limitadora limita la profundidad máxima de ese surco si tiene la carga suficiente. Y la carga depende de la velocidad de avance. Es física muy básica. Una flecha más larga para allá se acorta la de acá. Entonces, cuando más despacio voy, más tiempo tiene de hacer fuerza. Bueno, no sembramos espacio. Entonces, ¿qué pasa? La rueda limitadora, por más que yo le dé cremallera, no limita la profundidad. Tiene un punto donde limitaría si tiene carga. Bien, entonces tenemos surcos de distinta profundidad, donde nosotros queremos tener la misma cantidad de tierra arriba de la semilla. Yo hice este esquema hace ya un montón de años, en donde yo dije, el mismo abre surco, de pronto se encuentra con distinta cobertura. Si yo tengo la carga suficiente, cuando aprieto distinto residuo, voy a tener surcos de distinta profundidad. Si encuentro la semilla destapada, dije, le tengo que dar más carga. Si le doy más carga a ese abresurco, cuando llega al punto, estamos hablando de un abresurco, acá, el mismo abresurco en distinta condición. Cuando llega a ese punto, se encontró con distinta profundidad. ¿Cómo hago para ponerle la misma cantidad de tierra arriba a la semilla? Casi no necesito la rueda limitadora de profundidad, porque esto va a ir pasando normalmente. Si yo pudiera ponerle la misma cantidad de tierra arriba de la semilla, tengo el concepto de profundidad aparente. La profundidad real respecto de la profundidad que abrió ese abresurco que va cambiando punto a punto. De eso les voy a hablar ahora, de ese concepto de profundidad aparente, que no tenía nombre, y yo lo llamé profundidad aparente y hoy anda. La otra vez uno me explicaba qué era profundidad aparente. Es fantástico, porque ya es de la gente eso, ya está. Entonces, Juan Amadeo, cuando éramos muy jóvenes, más flacos, un día me inventó a un campo que se llama La Mezquita. De hecho, esta foto se llama La Mezquita Gentos. Y él me preparó varias condiciones de laburo y me dijo, quiero que este taller se centre en cómo regulamos para esta condición, para esta condición, para esta condición. Le dije, bueno, dame un surco, no te voy a regular toda la máquina. Había 3 máquinas y se los crucé todos. O sea, una de las ventajas que tiene el concepto de profundidad aparente es que es adaptable, no 100%, en más o en menos, a distintas condiciones que el lote va teniendo, porque si antes decíamos que donde estaban los discos viejos, las chapas, los pedazos de alambre y compañía, los sacamos para hacer pastura, hoy cambió un poco el concepto. Estamos con objetivo de desarrollo sustentable, estamos
con rotaciones específicas. Los antecesores volvieron a hacer lo de los tíos, no lo de los abuelos todavía, pero lo de los tíos. O sea, estamos teniendo otro tipo de manejo. Entonces, si tuvieran que sembrar pasturas con el concepto de profundidad aparente y manejando el concepto de profundidad aparente, ¿qué surco me eligen? Entonces, si pensamos como semilla, esto en las nenas, si pensamos como semilla, esto fue una apuesta muy grande de un montón de gente que puso un montón de plata y que confió y creyó. Yo, por las dudas, iba para el norte. Esto es en Wangelén. Acá se estaban sembrando pasturas, y uno, ¿qué es lo primero que dice? Che, está el surco abierto. Pensemos en semilla y concepto de profundidad aparente. Quedan feas las sembradoras. Quedan feas, pero si ya está todo hecho el laburo, ¿para qué seguir metiéndole cosas atrás? Hace muchos años en la labranza convencional yo me paraba en el medio de la rastra de doble acción y decía, ¿para qué pasa el cuerpo de atrás si ya está hecho el laburo acá? Lo que pasa es que no había más equipos que no eran rastra de doble acción. Y le dábamos unas viabas al suelo impresionantes. Bueno, acá ya está, o sea, se cumplió el objetivo. En algún lado habrá una cuchilla, como dije que no iba a hablar, no está en la foto. Y ya lo vamos viendo ahí. Hay algunas ventajas adicionales que tiene esto. ¿A qué hora le da el sol al surco completamente? Independientemente que siembre para el lado que siembre. Un rato. Y si adentro del surco, capaz que el día es más corto. Y capaz que es un poquitito más húmedo adentro del surco, porque hay migración. Respecto de lo que es fecha de siembra, que es todo texto, hasta se pueden adelantar las fechas de siembra, porque en realidad le estoy acercando el otoño al surco. Cuando empiezo a ver que el surco a donde voy a sembrar es como estar de camping de un lado de la sierra y del otro. De un lado se están bañando en la pileta, del otro estamos metidos adentro de la bolsa de dormir. De algún modo yo no tengo esa temperatura enorme que tengo ahí en un momento donde hay muy buena temperatura para la siembra. Y cuando antes siembro, sigo creyendo que es una gran ventaja porque entro a un periodo seco, o un periodo frío, o un periodo más complicado, donde después el manejo de la competencia se me complica. Esa sembradora que estaba sembrando ahí, había alguno que anda por acá que dijo 40 kilos de agropiro, y yo le dije, es una barbaridad. Si yo no les digo que esto es agropiro y esto tiene un mes de sembrado, y hay testigos, ustedes me dicen, me están mintiendo. Esa es esa sembradora en Wangelén sembrando 40 kilos de agropiro. Upa. Lo pensaron todo y como me respetan, nadie dijo, y si llueve y se te desmorona el surco, ¿a qué profundidad quedó tu profundidad aparente y qué sé yo? Fíjense en la parte mala del lote. Es el mismo agropiro. En la parte baja. Fíjense. De alguna manera lo que cae ahí arriba tiene mucha dificultad de plancharse. No quiere decir que no se va a planchar, no quiere decir que no se va a perder, no quiere decir... El único problema acá es cuando se inunda y queda inundado. No importa cómo haya sembrado, donde se inundó, se inundó. Este es otro agropiro en una estancia que ahora tiene el mismo grupo, bueno, tiene... es una estancia que se llama La Josefina, que era del grupo Benetton, y acá estamos, de ahí salieron 10 rollos de agropiro. Cuando sembré agropiro, eran 531 hectáreas, no sabían qué hacer con los rollos en ese momento y no tenían pasto para la hacienda. Hay otras fotos de esto, yo después, que quiere, charlamos. Esta es la siembra común. Tirarla ahí, la semilla, que quede entre medio de las tapadoras, algo cubierta. Algunas van a quedar justo donde tienen que quedar. Otras van a quedar arriba, se van a secar.
otras se van a ir más abajo. Si llovió, algunas van a estar, entonces ¿qué hacemos? Sembramos un montón de kilos. No sé cuánto vale ahora, pero antes hablábamos de 10, 12, 14 dólares el kilo. Y no sé, hoy no escuché la radio, pero este es el minuto a minuto. La profundidad aparente, si uno analiza bien el concepto, cuando uno pone la semilla en el fondo del surco, si lo que entra está en condiciones, si es un poquito más ancho, apenitas más ancho que el fondo del surco, toda la semilla queda igual, prácticamente 2, 3 milímetros, 4 milímetros de profundidad, en un ambiente favorable para la dama y el caballero. ¿Mm? Me han jugado apuestas, yo le digo, vos dame un surco. Le dije, dame un surco. Esto es con la gente KWS cuando hacía forrajeras. Esto es prácticamente en una playa. Esto es en Trenquelauquen. En Trenquelauquen, trabajando, al costado está todo sembrado. Ese era mi surco. 6 días después. Eso era gras. Y esto lo pongo porque es colza. Es colza. Y esto es alfalfa con gramíneas. Ahí son suelos más arenosos. Esto es colza. Arriba de una cebada que rindió mucho para ese momento, no tanto como rinden ahora. Es una cebada de 5.000 kilos. El concepto de profundidad aparente cuando yo fumaba, 10 centímetros tenía ese Benson. Este es Gustavo Almacio, que muchos lo conocen, un amigo que me dijo, bueno, regulá la voz y hace la voz. Esta es la colza esa, y no está jorobando, no está arrodillado ni nada. Entonces, empezamos a ver cómo nos la rebuscamos y cómo definimos algunas cosas de distintas herramientas para la siembra para poder anular algunas partes. En una primera etapa la gente sacaba la rueda. Hoy directamente esto tiene un agujero, se pone, se clava, se anula, porque el contratista después tiene que seguir laburando y hacer otras cosas. Y casi que nos hace un favor cuando siembra pastura. Porque el tipo en ese momento está haciendo otras operaciones. Y por 20 hectáreas de pasturas, que para nosotros es la vida, el tipo tiene que hacer un montón de modificaciones y llegar y hacerla. Y dice, uy, el loco ¿quién te dijo que le saqué las ruedas? Y toda la vida sembré así. En la zona de ahí donde vienen los Milka, o donde vienen a Tregar y compañía, ahí hay un montón de cooperativas tamberas, y el CREA Rafaela, con Jorge Pese, que también es miembro de APRESID, y con el hermano de Beltramino, de Raúl Beltramino, bueno, hay algunos tipos que realmente han hecho algunos laburos para que se destruya prácticamente todo lo demás, y esto hasta aguante 40 años en el fondo del mar, que no se va a romper, ¿no es cierto?, por la fortaleza que le hizo para fijar el concepto. Esto funciona muy bien, ahora me acordé, cuando los días se van acortando. Cuando los días se van alargando, ojo, ahí hay que estar con el radar meteorológico y atento a lo que va a pasar, porque por ahí complica las cosas. Esto es una adaptación, habiendo entendido el método en la zona de Canals. Creas que eran tamberos y que fueron migrando y ahora están con sistemas mixtos. Esto es lo que decía Guillermo, que anda por ahí recién. Esto es el concepto en Bompadre, que es un apasionado de poder hacer cosas innovadoras para las sembradoras, cuando por ahí no estaba contemplado en un momento determinado, porque la fábrica, para poder cambiar una plantilla, para poder cambiar un dispositivo, para poder adaptar algo, tiene que hacer un proceso tan grande que no es como nosotros decir, bueno, cargo en la ESO, cargo en la Shell, cargo en el PF. No, es casi imposible hacerlo en un periodo. En un periodo. Entonces esa es una adaptación. Y acá termino para el debate, ¿no? O sea, el tema es preguntarse qué cosa preguntarse, qué cosa preguntarse, y confiar en el cliente.
Confiar en el cliente. Nada, hasta acá llegué para discutir con ustedes. Está. ¿Mm? Las preguntas van levantando la mano y vos alcanzás el micrófono. Bueno, ¿alguna pregunta? Está, ahí te van a dar el... Yo no... Ah. Ahora para que te den el micrófono. Solo pregunto si tiene testado en áreas con declividad más acentuada o solo en áreas con planas para el movimiento de agua, erosión en esos casos, Sí. en los suelos arenosos con declividad acentuada. Sí. En suelos arenosos con declive no. En suelos pesados sí, o suelos no arenosos, llamémoslo así. En la zona de Tandil, en la zona de Balcarce, es una región donde adelantar la fecha de siembra es muy importante. O sea, ¿qué ha pasado? Todas las terrazas que había en esa región, planteémosle así, que es una región muy particular y muy especial, con el advenimiento de la siembra directa algunas se fueron eliminando y otras se fueron espaciando. La historia dice que por ahí no debió haberse apresurado tanto para hacer esa actividad. Lo que sí que se siembra siempre siguiendo los principios de la buena práctica para no degradación de suelo respecto de lo que es cultivo en contorno. Eso es todo ha sido un problemón por el tema de huelleo y compactación que se ha ido haciendo durante años. Pero eso es una complicación que hay en esa zona. Y lo otro es donde me tocó también sembrar cultivo en contorno, pero no con un declive muy grande, sino con pendientes menores, es en Vertisoles, en Entre Ríos. En Entre Ríos, hay dos grupos CREA muy grandes con los que yo he trabajado, y esos grupos trabajan con la metodología, pero son suelos pesados, no suelos arenosos. No son arenosos. En el suelo arenoso me preguntaba hace poquito una gente de una empresa, dice, ¿qué cosa no recomendarías? Hacelo que no hay, es donde casi diría que mejor anda. Pero si hay pendiente en el suelo arenoso, por ahí tengo experiencias con siembra de pasto llorón, y esas sí son experiencias propias, en suelos con pendientes, pero prácticamente sin abrir el surco. O sea, utilizando el abresurco nada más para que el pasto llorón no se vaya para un lado o para el otro. No sé cómo lo llaman ustedes, pero es Eragrostis curvula. Es una gramilia de alta persistencia si está bien implantada. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿La zona norte tienen probado algo en un año normal a seco? Mirá, esto yo lo trabajé, ¿cómo es que se llama el CREA que está arriba del todo de Entre Ríos? El CREA La Paz. Lo trabajé con el CREA La Paz y ellos no han tenido ningún problema. Y del otro lado, del lado de Santa Fe, ya al borde con Santiago del Estero, eso lo trabajé en Los Guasunchos, que hace poquito fue noticia, pues se le quemó todo, no sé cuántos rollos. Eso ahí con Vincent Priñón, 2 o 3 empresas proveedoras de semilla, ahí implantamos 4.000 hectáreas de pastura, porque él fue uno de los primeros que exportó esos fardos prismáticos gigantes, y trajo unas máquinas especiales para hacer eso. Ahí se hicieron 4.000 hectáreas, ellos llevaban 900 hectáreas hechas con otro método y no nacían. Y bueno, por gentileza de una empresa fui yo y acomamos el tema. Roberto Ribota, en ese momento se llamaba el asesor, es un muchacho de Esperanza, y él fue el que fue parte de esa red y de ese equipo donde se sembró. Eso es lo más arriba que yo anduve dando vueltas por ahí, donde, digamos, la técnica aprendió en muchos lugares, pero en toda la zona de Rafaela, toda esa zona tambera, es prácticamente donde más
prendió. Me ha tocado estar al lado de un colega. Yo ahora salí de pista hace un tiempo, por eso no me ven en la ruta, porque estoy haciendo gestión en el Instituto de Ingeniería Rural. Pero me ha tocado con colegas que el tipo diga, la mejor manera de siembra es esta, y yo después tenía que venir y decir, a mí me parece que existe otro método, en la misma región donde iba ganando terreno este método, ¿no? No le tengas miedo, las empresas proveedoras de insumos y proveedoras de semillas tienen en claro que de algún modo esto funcionan y tienen un equipo de asesoramiento muy importante, y ellos lo llaman profundidad aparente. Por eso también me hacen un mimo con esto, ¿no? Guille, Nene. un gusto escucharte como siempre. Vos dijiste que ibas a hablar de tapadoras, pero no hablaste porque las sacaste. Claro. Pero dijiste, no mencionaste, o lo que estuve viendo en las fotos que presentaste, vi que en contactadores de semilla todas las sembradoras tenían. Es bastante común que le saquen las colitas de castor o las ruedas contactadoras. En condiciones de alta humedad, si querés, cuando estuviste en los vertisoles en Entre Ríos, ¿vos qué aconsejás respecto a si usar o usar un sistema u otro o no usarlo? Porque bueno, es bastante común que no tengan nada las sembradoras. Hace muchos años apareció la colita Keaton. $41 costaba la colita Keaton, y todas las empresas, nosotros por ahí pecamos de ser formadores de opinión en muchas cuestiones, y la gente viene, entonces yo regulo y hay que acá atrás, y el tractorista cuando está conmigo está pensando en el octavo abre surco allá adentro con la mano y llegar a esa regulación. Bueno, eso pasó un poco para nosotros también con las colitas. Las colitas de castor, que bueno, nosotros llamamos así la colita de castor, tiene como máximo una presión son 3 libras. 3 libras es 1,2 kg. Esa es la máxima, por manual. Entonces esa colita de castor competía en Estados Unidos hace 25 años aproximadamente. Agrometal, que por ahí andaba Guillermo hace un rato, traía la Keaton original. Claro, cuando se gastaba. Bueno, y ahí aparecieron un montón de... Competían en Estados Unidos con los que se llamaban rebounders, que eran antirrebotes, debería ser, anti-rebounder. De hecho, había un panel en el Congreso Anual, en el Annual Meeting de siembra que ellos tenían, o tienen, siguen teniendo. Tienen un Congreso Anual de deriva, ahora viene un muchacho a hablar después mío. Entonces era Keaton versus rebounder. Yo tengo el acta de ese panel. En realidad la colita tiene que ser más ancha adelante para evitar los rebotes cuando se siembra rápido, pero tiene que tener la posibilidad de pisar y fijar la semilla en el fondo del surco a una velocidad de giro tan baja que es 0, simulando un diámetro infinito o enorme. Esa es la parte de la colita. Es una rueda casi virtual enorme. ¿Qué pasa? Cuando esa colita se gasta en forma de V, lo único que hace es que no rebote la semilla si el tipo no dio marcha atrás en una toradura, o si estaba bien puesta y no dobló sembrando y se cortó. Hay veces que uno las ve y están... Entre no tenerla y tenerla, prefiero tenerla. Las ruedas pisadoras son de otro cantar. O sea, vamos al otro extremo. La rueda pisadora es para hacer aparecer agua disponible cuando no hay. O sea, si yo aprieto una esponja, por más que me parece que esté seca, lo que hago es disminuyo el espacio poroso, porque tiene hasta 25 kilos. O sea, estaríamos 25-1 o 30-1 a veces. Y cuando más profundidad yo le doy al surco, más baja todo y más presión hace esa rueda todavía. Entonces es para liberar agua, porque en realidad lo que hago es disminuyo el espacio poroso. Estamos en los extremos. Nos vamos acercando a condiciones complicadas, donde no hay dudas que la colita anda mejor acá y que la rueda anda mejor acá. Cuando llegamos a una zona
intermedia, no por terreno, por zona, por ambiente, por lote, por el metro a metro, la decisión generalmente termina pasando por la colita. Ahora, la colita tiene que estar en condiciones. Entonces, así como la cuchilla tiene que estar en condiciones, que le decía yo, al momento de hacer la siembra de pastura, la colita tiene que estar en condiciones. ¿Qué diferencia tiene la colita Keaton con el resto? Es más dura a los costados que en el medio, para que cuando se vaya gastando, o sea, es parecido a lo que era el acero triple de los viejos discos, se va gastando no plana, pero de forma casi plana. Con el Vasco Yeta, un miembro de la regional de APRESID de Desarrollos, que me tocó estar en la fundación de la regional de APRESID de Desarrollo, hicimos laburo hasta haciendo colita de titanio, tenía tiempo el Vasco, para poder hacer la siembra de sus pasturas. Ahora, el punto es, ante una condición de no tener nada, tengo que poner algo que es lo que me genere la menor complicación posible. En el momento de la siembra de pastura, el contratista es mi socio, yo no soy un cliente de él. Por ahí ese otro concepto a manejar. Dentro de este sistémico hay siembras que cuestan $400, y hay siembras que cuestan $4.000. O sea que cuando uno define que uno está aproximadamente con $150 de semilla, cuando está con determinada cantidad de fertilizante, que termina pagando los dólares que paga de siembra y hace la suma, hay siembras que cuestan más de $1.500, porque hay que volver a hacer todo en un momento en el que no rinde. Eso hay que planteárselo también. Entonces, en ese momento mi socio es el contratista. Ahí es donde de algún modo la empresa fabricante de herramientas para siembra de pastura no tiene ese departamento que gestiona la herramienta para siembra de pastura. Lo que tiene esto es motivador como disparador de mensaje. O sea, no les vengo a dar una clase ni pasar 600.000 fotos de cómo hemos hecho. Tengo fotos, imagínense, todos los que me han mandado. Guille, fíjate si a alguno le sirve, porque eso también es lo que tiene el laburo en red y el laburo en grupo. Guille, fíjate que tengo esta foto, hice esto porque fulano no está haciendo más el tubo de bajada y ahora me complica. Entonces, la colita es hasta un determinado punto, la rueda es hasta otro determinado punto y eso es variable permanentemente. Entonces, entrenada, algo pero en condiciones, ¿no? Eso es más o menos, Hay una rueda nueva, o sea, ahora hay un montón de nuevos materiales. Esta charla de pronto deja de existir en un breve tiempo. Ahora están trabajando con ruedas de goma, una rueda de goma especial. Hay un Abresurcos nuevo que hizo John Deere, que es cambió, simplificó muchísimo el monodisco y le puso una rueda especial. Y ya hay yanquis que le han mejorado eso, porque esto es como hacer la parrilla del fogón. Terminaste de hacerlo, invitaron a soda y te dice, ¿por qué lo pusiste acá? Bueno, esto es lo mismo. Hay yanquis que son especialistas en modificar para bien todas esas cosas. Y hay muchos nuevos materiales. Nosotros en el Instituto de Ingeniería Rural estamos trabajando con una superficie, se llama biomimética, que simula la cáscara del bicho torito, hemiélitro se llama eso científica o técnicamente, y tiene un patrón al que se le adhiere menos la tierra. El bicho torito sale siempre limpio de adentro de la tierra. Y eso llamó la atención, bueno, ganó el premio Innovar, o sea, ahora estamos en un convenio con una empresa que vende muchas cuchillas y Abresurcos y varias cosas, y anda por ahí, y en ese convenio estamos viendo que la cuchilla entra mucho más fácil, que el doble disco se adhiere menos, que gira mejor, que hace un montón de cosas. Bueno, eso también en algún momento
se va a poder aplicar a otros tipos de componentes que son, no sé si plásticos o fibras o gomas. ¿Mm? Yo, Está. en un momento de la exposición habló de día corto y día largo. Sí. ¿Se puede aclarar un poquito más eso? No, lo que decía es, adentro de un surco, adentro de un surco, es como de pibe. Qué sé yo, si vos haces un pozo en la tierra, y cuando eras pibe jugaste adentro de un pozo, adentro del pozo está fresco, está húmedo, hay moscones, hay sapo, se morfan los moscones. O sea, ahí adentro hay migración de humedad permanentemente. Y adentro del surco amanece más tarde. Amanece más tarde, está más fresco durante más tiempo. En algún momento le da la luz directa. Si tuviste la condición más favorable es el norte-sur, que ahí es donde le da más tiempo al surco, el sol. Pero amanece más tarde y atardece antes. Entonces es como que le acortás el día. Yo por ahí tendría que haber aclarado más, es como si yo pensara como semilla. Si yo pienso como semilla, dice, che, estamos en el otoño acá. Es como que adelanté el otoño. Ese es un poco el concepto que yo quise transmitir. Hay una estancia que se llama Amalur, que está saliendo de Necochea hacia Mar del Plata, que ahí está Pablo Pascualini, que bueno, también es miembro. Y, él, a partir del 20 de enero, en ese lugar, donde llueve, siembra pastura. Porque el tipo sabe que no erra, después controla las malezas con nada, aprovecha el primer pastoreo con el destete, aprovecha ya el primer pastoreo, no tiene que irse a septiembre. Él ya cambió un poco el planteo de ese enfoque sistémico con el que queremos trabajar, ¿no? Ahí. La última pregunta, porque ya se acaba el tiempo. Sí, se me ocurre una pregunta. ¿Te sirve para adelantar la fecha de siembra y hacerle entenderle a la semilla que está en el otoño, pero no te sirve para demorar la siembra? ¿No le magnificás el efecto de una helada, por ejemplo? El efecto de una helada. No, sí, ahí te contesto. Una sola vez tenemos un reporte de que se nos heló una pastura. Y hay gente de las empresas. A mí se me heló una pastura. A mí. Yo era asesor del grupo Benetton en un campo que se llama La Josefina, que está en el partido de Saavedra, entre Pigüé y Bahía Blanca, entre Pigüé y Torquín. Y tuve, casi me muero, porque fue una helada negra y en ese momento yo no sabía que la festuca se helaba. Ahí me enteré que la festuca se helaba. Hay una ventana, bueno, acá hay especialistas en el tema, hay una ventana que tiene la festuca que si la agarra una helada, pero me pasó no por sembrar antes, sino por en el momento óptimo de siembra me pasó eso. La helada generalmente dentro del surco es blanca, siempre es helada blanca. Alguna vez tuve una discusión en colza con Pablo Calviño, hace muchos años el Tejar sembró cualquier cantidad de colza, y ellos no utilizaron este método porque era innovador para ese momento y era muchísimo dinero para invertir y jugarse y lo que fuera. Y una de las discusiones que tuvimos técnicamente es, ¿te va a helar todo? Digo, no se hiela, pero yo lo venía probando hace tiempo. No se hiela, al quinto o sexto día está todo afuera y la helada es blanca. O sea, la helada blanca, vos saben el concepto, ¿no es cierto? O sea, para que algo se enfríe tiene que liberar calor. Ahora, si tenés 20 días seguidos de heladas, también me ha pasado eso, se me han helado avenas macolladas. O sea, hay veces que... Yo no le tendría tanto miedo a eso. Obviamente que eso, como le digo, cuando van a ver una sembradora a algún lado o van a ver algún método, vayan con el operario, con el que va a trabajar, que ese va a hablar con el operario. Bueno, acá pregunten antecedentes en las regiones donde ustedes siembran, donde ustedes están. Si tienen que hacer 500 kilómetros para ir a ver cómo anda la técnica,
Y es porque no anda cerca de ustedes, o porque nadie la ha hecho. Ahora si dice, no, fulano, mengano lo hace. Cuando van a comprar semilla, pidan ese antecedente de dónde están sembrando, quién sembró, cuánta hectárea hay, cómo fueron los antecesores, ¿no? Bueno, son cosas lógicas. Hoy el enfoque es de red de colaboración, es articular, vincularse y de alguna manera compartir el conocimiento. Compartir el conocimiento. El conocimiento tiene una gran virtud, que es que el que lo da no lo pierde. Y el que lo recibe se siente, no en deuda, pero se siente agradecido y fortalecido, y ese tipo después, por lo menos lo que me pasa a mí, me llama y me dice, Guille, pasó así, 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 así. Nosotros hemos estado con Gustavo Almacio, yo quería venir antes de Uruguay un día para ver, tiene que estar toda la colza nacida, Gustavo era de él la colza. Ya tenía vendida, ya sabía el precio, tenía todo, a él no le importaba más, pero yo quería venir a ver esa colza. Si vamos al primero, hay un punto que es, o sea, la pasión sin la bajada a tierra y lo rentable o un buen plan de negocio no sirve para nada, porque en definitiva, o sea, no sirve para nada, sirve para un montón de cosas, pero en definitiva no hace que la gente se realice o que uno se realice. O sea que si uno lo enfoca sistémicamente, es apasionado en lo que hace, intercambia información y se vincula, de alguna manera todo vuelve, ¿no? Y se cumple el objetivo.